carne asada en Mexicali, pues pidiendo la salida de la gobernadora María del Pilar Ávila. Estamos hablando que esta carne asada masiva pues fue una manera de protestar en Mexicali contra la gobernadora de Baja California, que bueno, pues está en medio de esta circunstancia en donde se le ha retirado la visa. Hemos visto información muy relevante del Semanario Z que dirige nuestra colega Adela Navarro, y nos parece muy importante detenernos en ello porque Adela Navarro Bello, que es una gran periodista, pues ha informado al respecto del tema. Con ella hablamos en el momento en que se dio a conocer el retiro de la visa de la gobernadora, pero hemos visto en sus publicaciones que hay más información relevante al respecto y que tiene ya información sobre investigaciones en Estados Unidos y en México a los Torres, a la familia de su marido, y pues estamos a unos días de que fue revocada la visa a Carlos Torres. Se le canceló la visa y las acreditaciones migratorias que tenía, y otras cuestiones que ahora se conocen con mayor detalle gracias al trabajo de Adela Navarro en Z, en una información que tituló la propia publicación Los Torres investigados en Estados Unidos y México. Y te aprecio muchísimo, Adela Navarro, que podamos hablar de nuevo sobre lo que ahora publican y lo que se está conociendo al respecto del caso. Buenos días y bienvenida. Gracias por estar aquí. Buenos días, Carmen. Gracias a ti por la confianza. Al contrario, gracias. Así es, el viernes, este último viernes, en la última edición en circulación de Z, publicamos la investigación que iniciamos a partir de que ellos dan a conocer a través de sus páginas de Facebook que les fueron revocadas sus visas. Y bueno, hablando con el funcionarios del Departamento de Estado, del Consulado de Tijuana, con elementos de la Fiscalía General de la República, nos enteramos que hay no una sino dos investigaciones, una por país. En Estados Unidos, efectivamente, no, aunque no nos dijeron el tema de fondo de investigación, sí que Carlos Torres, el esposo de la gobernadora, es sujeto de una investigación en el Departamento de Estado por conspiración para cometer algunos delitos y lavado de dinero. En México, la investigación está en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, FASENDO, de la FGR, entre otras cosas, por huachicoleo, por evasión fiscal, por haber participado o ser partícipes de esta cadena de ilícitos para introducir al país de manera ilícita diésel proveniente de Texas. Y esto sucedió a raíz del descubrimiento el 26 de marzo de un predio que tenía contenedores que almacenaban más de casi 8 millones de litros de diésel. Al iniciar las investigaciones, la FGR, uno de los testimonios que levantan es de un funcionario, al parecer, donde revela quiénes son los que están participando en este entramado para introducir el diésel a México. Y menciona los nombres de Carlos y Luis Alfonso Torres, que es el esposo y el cuñado de la gobernadora, como quienes tuvieron participación específicamente en las aduanas. Torres y Luis Alfonso, el hermano, fue durante el sexenio del presidente Felipe Calderón administrador de la Aduana General de Tijuana. Torres tuvo otros cargos también en ese sexenio, entre ellos delegado de Desarrollo Social, porque por entonces eran panistas. Entonces tiene que ver con esa expertise y con esa presunta colaboración el hecho que estén siendo investigados en México por huachicoleo, por evasión fiscal, y en los Estados Unidos en otro tema, por lavado de dinero y conspiración para la comisión de delitos, en el caso de Carlos Torres. Vemos, Adela Navarro, que también tienen la información, la has publicado en Z, que una semana antes de la revocación de la visa a Carlos Torres le cancelaron las tarjetas del programa Sentry, que es un programa de viajero confiable. Desde una semana antes ya tenía indicadores de que algo pasaba para él con Estados Unidos. Así es. Y esa revocación sí llegó a través de una notificación vía correo electrónico, porque cuando se hace el trámite para obtener la tarjeta Sentry se tiene que dar de alta con un correo electrónico ante el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos, porque lo que implica esta tarjeta
es una revisión muy minuciosa, rigurosa sobre los antecedentes sociales, económicos, penales de la persona. Cuando está ahora sí que limpio en todos los sentidos, se le otorga la tarjeta de viajero confiable que le permite un cruce más ágil por la garita. En lugar de ser 2-3 horas, que son las que suelen hacerse para cruzar de Tijuana a los Estados Unidos, pues el tiempo se reduce a 15 minutos, 20 minutos, a veces 5 minutos. Entonces, esta tarjeta se le otorga a personas que acreditan su solvencia económica y moral, ¿no?, ante las autoridades de los Estados Unidos. Esa fue y cuando se le revoca, sí le llega un correo electrónico diciéndole que ya no tiene más esta confianza para viajar hacia los Estados Unidos. Eso nos dijeron las autoridades de los Estados Unidos, que fue lo primero que se le revocó a la semana, y esto lo ubican más o menos en el 30 de abril, es cuando le retiran ya personalmente la visa B1, B2, que es de no migrante o de turista como la conocemos. Y también nos explicaron que, a diferencia de la Sentry, que se la pueden retirar a través de haciéndole una notificación vía correo electrónico, en el caso de la visa de turista, se le tiene que retirar físicamente a la persona y destruirse en ese momento y pues regresarlo al país, que fue lo que sucedió con Carlos Torres, ¿no? Pues están ahí estos nombres que mencionas, Carlos Torres y su hermano Luis, como señalados por participar del huachicoleo en Ensenada, y esto que fue descubierto pues hace no tanto, ¿no? A finales de marzo. El 26 de marzo, sí. O sea, es algo muy reciente, en realidad. Muy reciente. Y la FGR inicia la carpeta de investigación en Ensenada, Baja California, que es donde sucede el aseguramiento de estos contenedores con diésel. Sin embargo, la Fiscalía General de la República atrae el caso hacia su sede en la Ciudad de México de la FEMDO. Entonces, hasta donde nosotros tenemos conocimiento, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, está al tanto de esta investigación y está al tanto de que los familiares políticos cercanos a la gobernadora están siendo mencionados en algún testimonio de la carpeta de investigación. Ahora, como mencionas, se abrió esta investigación con estos nombres de Carlos y Luis en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada. Y sobre estos hechos, como dices, el Departamento de Seguridad Interior y Departamento de Estado también están investigando. No sé si tienes la precisión de si empezó la investigación primero México, primero Estados Unidos, simultáneamente. ¿Se sabe eso? No nos informaron si fue al mismo. La de México sí sabemos que inició el 26 de marzo con el aseguramiento de estos contenedores. La de Estados Unidos no nos precisaron en qué momento y si es por el mismo caso. Sí nos dijeron en la de México que el combustible proviene de Texas, fue adquirido en Texas, Estados Unidos, y trasegado hacia México y entró a territorio mexicano por la aduana del puerto de Ensenada. Y el modus operandi que relatan en el expediente que está en la FEMDO es que, por ejemplo, llega en un buque a Ensenada, llega a la aduana, el agente de aduanas revisa y dice que es desecho o que es aceite de otro tipo o que es agua, que es otro líquido que no tiene nada que ver con el diésel, y esto hace que entre al país de manera ilícita, incluso pues que pague menos impuestos de lo que se deben de pagar por introducir el diésel a México. Por eso uno de los delitos de la carpeta es que se investiga en evasión fiscal. Es que fíjate, te escucho, Adela Navarro, y no dejo de pensar en el informe que publicó recientemente el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, ahora que designó a dos personajes, padre e hijo de apellido Insunza, en Michoacán, donde los involucra con el tema del huachicol. Viene toda una explicación, estoy segura que la revisaste igual que nosotros con mucho detenimiento, este informe del Departamento del Tesoro, en donde se muestra el modus operandi de cómo se roba el petróleo en México, cómo se hace llegar a los Estados Unidos y cómo se le hace pasar como petróleo tejano,
para ser vendido después dentro de Estados Unidos y fuera de Estados Unidos, incluyendo Europa. Es decir, es una explicación que da el Departamento del Tesoro de este trasiego llamado, bueno, de este huachicol fiscal, digámoslo así, entre otras cosas. Pero aquí lo que estamos viendo es que la acusación es por la compra por la llegada de combustible a México. ¿Será que viene de regreso de Texas en un círculo? No lo sé. Aquí, exactamente. ¿Es un círculo o cómo es esto? Exactamente, aquí es a la inversa, no sé si es el mismo. A lo mejor es el mismo, porque tendríamos que tener esa suspicacia, ¿no? Porque si el Departamento del Tesoro dice, esta es la gallina, la expresión que usa es, esta es la gallina de los huevos de oro, es la segunda fuente de ingresos del crimen organizado después del narcotráfico, y esto es el robo de combustible que viene de México, que se vende, que se hace pasar como petróleo tejano después de haber sido presentado como si fuera aceite usado y otras cuestiones. Se hace ese mecanismo, ese modus operandi criminal y se vende allá y en otros lugares. Pero si de lo que estamos hablando aquí es de la recepción de presunto petróleo tejano, pues uno tendría la sospecha de que a lo mejor está dando vueltas ese mismo petróleo vendiéndose por todos lados, incluyendo México. ¡Qué locura! Pues sí, se presta a ese análisis, ¿no? Especialmente cuando no hay información al respecto por parte de las autoridades, porque en esta investigación que referimos en Z nos comentaron que incluso el secretario de Seguridad participa de la investigación. Omar García Harfuch es quien viaja a Texas para ver en las empresas donde tiene origen el diésel que está entrando a Baja California. Pues estamos ante este panorama y en el caso de lo que está publicando Z con Adela Navarro, su directora, es que que hay una carpeta de investigación en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada en México en relación a este tema, que hay investigación en Estados Unidos en el Departamento de Seguridad del Interior y el Departamento de Estado. No se sabe si sobre este mismo caso, pero que sí hay investigación acerca de estos dos hermanos Torres, que son el marido y el cuñado de la gobernadora. Ahora, Adela, ¿se hace extensiva la afectación a la propia gobernadora porque se le quita la visa a ella, o lo que tiene que ver con ella está relacionado con la excavación de fosas clandestinas y la suspensión de la excavación de estas fosas? ¿Qué pasó con la gobernadora entonces? Sí, es lo que nos comentaron en funcionarios de los Estados Unidos, que de entrada, pues, ellos lo que intentan es inhabilitar al círculo cercano o que está haciendo negocios con la persona a la que están investigando, y por eso se retiran las visas como en paquete, vaya, ¿no? En el caso de ella habían tenido algunas consideraciones precisamente por su investidura, pero cuando el 14 de abril, es decir, unos 15 días antes de que le retiren la visa a su esposo, se descubre en Tijuana, Baja California, un predio donde un narcomenudista detenido explica que ahí hay unas narcofosas. De hecho, dice que hay cerca de 20 personas enterradas de manera ilícita y da información sobre de quiénes se trata las personas que están ahí enterradas. Se inicia una investigación por parte de la Fiscalía General del Estado de Baja California, empieza una excavación, pero solamente en una zona y no en todo el predio como hizo la denuncia el narcomenudista. Localizan 3 cuerpos en un primer momento, en un segundo momento otros 3, y de repente se detiene la exploración de la zona. Ya no hay más elementos de la fiscalía, no hay más herramientas, no hay nada, y se cierra el lugar. Según lo que nos explican las autoridades de los Estados Unidos, y Z lo confirmó con miembros de la Mesa de Seguridad de Baja California, cuando esto sucede, ya había pasado lo de Teuchitlán, que fue una nota pues de mucho impacto nacional e internacional, y la gobernadora frena estas excavaciones porque no quiere otro Teuchitlán en Baja California. La fiscal general del estado de Baja California, Marilena Andrade, fue colaboradora de la gobernadora cuando era alcaldesa de la capital de Baja California. Entonces, autonomía no hay en la Fiscalía General del Estado. Es como se le da el trato como una dependencia más, y pues sí siguió la orden de frenar las excavaciones y se cerró el predio. Esto lo consideran las autoridades de análisis de información del Departamento de Seguridad Interior y del Departamento de Estado, y ya definitivamente contribuye o influye
para entonces sí ya revocarle la visa también a la gobernadora por una cuestión de inseguridad en Tijuana. Es decir, su entorno familiar que está involucrado con esta investigación por el tema de huachicoleo en Ensenada, por este caso, bueno, por lo que está investigando el Departamento de Seguridad del Interior y Departamento de Estado con los dos hermanos Torres, y pues además de esto, pues entonces le quitan también la visa a la gobernadora. Son los dos elementos que llevan a retirarle esta visa a la gobernadora Marina del Pilar Ávila. Así es, y cuando ya toman la decisión, lo que nos informaron es que le pidieron al cónsul general de los Estados Unidos en Tijuana que él fuese personalmente a hablar con la gobernadora para decirle pues que su visa había sido revocada. Igual es un procedimiento que no es normal, pero que se hizo en respeto pues a que es la gobernadora constitucional de Baja California, ¿no? De notificarle personalmente para que no intentara acusar a los Estados Unidos. Uh-huh. Y bueno, ahora que nos informas y nos compartes todo esto, Adela Navarro, del Semanario Z, desde luego nos quedamos pensando en aquella declaración de la gobernadora que repitió la presidenta sobre que ella no tiene cuentas congeladas y que no tiene cuentas incluso en los Estados Unidos. No sé si dijo en el extranjero, pero por lo pronto en Estados Unidos, pero ya no se hizo referencia a si tenía cuentas el marido y ya no digamos el cuñado. No se ha hecho referencia y de hecho ya no... ¿Y si se congelaron o no? Más hermetismo todavía que el inicial. La gobernadora tuvo hizo un posicionamiento el lunes siguiente a anunciar que le revocaron la visa y ya no mencionó para nada a su esposo. 3 días después o 2 días después, el miércoles siguiente, lo volvió a mencionar solamente para decir que él seguía en el cargo que ella le confirió, que es coordinador de proyectos estratégicos del gobierno de Baja California, que él seguía ostentando ese cargo y que pues ellos seguían gobernando. Entonces, son las únicas referencias, no ha habido mayor información. Carlos Torres no ha dado un posicionamiento público después del que hizo a través de Facebook y por supuesto las autoridades ni de Estados Unidos ni de México han informado de estas 2 investigaciones que están en proceso. Pues tal cual, y bueno, déjame recuperar, Adela Navarro, lo que tú misma publicas en el arranque de tu nota, esta nota que se puede consultar en Z, que se titula Los Torres investigados en Estados Unidos y México, y tú inicias tu texto refiriéndote al momento, un párrafo, pues dice, un párrafo que fue certero, preciso y premonitorio en el texto publicado por Carlos Torres el sábado 10 de mayo en su página personal de Facebook. Déjame citar lo que tú estás citando. Carlos Torres decía ese 10 de mayo, lamento profundamente que esta situación haya tenido consecuencias para mi esposa, Marina del Pilar, quien a pesar de no haber provocado nada, la ha enfrentado con serenidad, firmeza y sin perder nunca la empatía que la define. Escribió casi al final de su diatriba para informar de la revocación de su visa de turista provista por el gobierno de los Estados Unidos. Y bueno, pues aquí se habla de una suerte de daño colateral, pero también tiene la parte de la consideración que mencionaste al final. Daño colateral respecto al tema del huachicol, pero no daño colateral respecto al frenar la excavación de las fosas clandestinas. Así es, efectivamente, así fue. Pero como él fue el primero que hizo público que el hecho que le revocaran la visa, y ahí es donde él dice, bueno, pues también está afectada a mi esposa, que no provocó nada, ¿no? Entrecomillando, no provocó nada. Entrecomillando, pues ahí está esta información que te agradecemos muchísimo, Adela Navarro, nos compartas para seguir pues ampliando la información respecto a lo que ocurre en Baja California y su gobernadora y su marido y su cuñado y todo este entorno muy relevante sin duda. Estamos hablando de señalamientos en relación al huachicol que, como digo, ya el propio Departamento del Tesoro se ha encargado de darle la dimensión de qué tamaño es este tema del huachicol y de qué tamaño es el ingreso para los criminales que pues le roban a la nación, a México, porque al final de cuentas no solamente el tema de los impuestos, sino el robo mismo de combustible, y vamos a ver qué resulta de estas investigaciones que involucran a estos personajes. ¿Y qué me dices, Adela Navarro, de esta pues muy interesante manera de protestar con una carne asada masiva en Mexicali? Se convocó a las personas a que llevaran sus asadores y los cortes de carne para esta manifestación de protesta con un lema
que usaron, que es "Queremos al Mexicali seguro de antes". ¿Qué me dices de la carne asada? Sí, bueno, fue una forma de hacer una manifestación pacífica, ¿no? ¿Qué más pacífico que una comida en familia o entre amigos? Uh-huh. Es muy importante la participación de la sociedad, porque desde 2017, cuando gobernaba el Partido Acción Nacional y el gobernador era Kiko Vega, uno de los gobernadores que se estiman con mayor corrupción en su administración, de hecho el último del PAN, antes de que ganara Morena, no se había dado una manifestación así de grande, ¿no? En el centro cívico de la ciudad de Mexicali. La iniciativa surge en Mexicali y ya están convocadas para este fin de semana otras carnes asadas en Tijuana, en Ensenada y en San Quintín, en 3 municipios más de Baja California. Lo que te habla de que sí hay un descontento hacia el tema de la administración pública de Baja California, particularmente en el tema de la inseguridad. Y pues el fondo del caso de las 2 visas revocadas tiene que ver con eso, sea a través del huachicoleo, sea a través de las narcofosas que se intentan ocultar en el estado, como sucede en otros estados también, ¿no? Pero en Baja California sí la sociedad está tomando conciencia de ello y se está manifestando de manera pacífica con una comida entre familiares y amigos. Creo que al final, desafortunadamente, el que no estuvo a la altura, para variar, fue el gobierno, porque les apagaron la luz a los manifestantes ya cuando se hizo de noche para obligarlos a retirarse. No me digas que... Sí, les bajaron la palanca y toda la luz pública, las lámparas, les fueron apagadas para que se retiraran. Entonces, hazme favor, quitar la luz pública para evitar una manifestación. Pues de ese calibre es el gobierno. Así es. Adela Navarro, muchísimas gracias como siempre por estar aquí y compartir todas estas informaciones muy relevantes. Si no tienes inconvenientes, seguiremos en contacto. Un fuerte abrazo y buenos días. Buenos días. Gracias, Adela, por tu presencia aquí. Un importante trabajo de investigación que nos ha compartido sobre qué sucede, qué sucedió, qué está pasando en Baja California precisamente con este tema. Y bueno, pues ahí quedan las imágenes de la gente. Sí, interesante. Una buena manera de protestar, de manifestar y además de convivir entre las personas que están protestando contra un gobierno, en este caso el de la morenista María del Pilar Ávila Olmeda. Esta carne asada masiva en donde protestaron en Mexicali contra la gobernadora por la inseguridad del municipio y la entidad después de que se diera a conocer que Estados Unidos le revocó su visa y la de su esposo Carlos Torres. Y ahora tenemos más información valiosa gracias al Semanario Z y su directora Adela Navarro. Esta pues original protesta, inusual y original protesta en la que se exigió la revocación del mandato de la gobernadora, comenzó a través de una convocatoria en las redes sociales. Decenas de personas comenzaron a llegar a la Plaza de los Tres Poderes para acudir a la actividad denominada Carnita Asada Masiva en contra de Marina del Pilar. De acuerdo con la agencia Cuarto Oscuro, saludos a Cuarto Oscuro y a la familia Valtierra, la protesta fue promovida por el usuario Mateo González a través de la red social Facebook y rápidamente ganó atención digital y se reunieron una buena cantidad de personas que llevaron sus asadores, sus cortes de carne, obviamente sus celulares, y por eso hay muchas imágenes de la protesta. Más de 20,000 personas, se calcula, confirmaron su asistencia a través de las redes sociales, mientras que otras 54,000 mostraron interés en la protesta que se programó, bueno, pues precisamente para el sábado, según la agencia. Una carne asada que les tomó la tarde, empezó la noche y les apagaron la luz, como nos dice Adela Navarro. Vaya manera de responder del gobierno. En vez de dar una respuesta apropiada a la protesta, mejor les apagamos la luz, como si con eso convencieran a la población que se manifestó. Bueno, hubo ahí
frases fuertes, fuera narcogobierno, entre otras cosas, se escuchaba ahí. Z, el semanario Z de Tijuana, narró también que una piñata fue colocada en el centro de la plaza y le prendieron fuego ante el asombro de los asistentes. Por curioso que parezca, la idea de encender la figura de la gobernadora se dio a raíz de que por motivos no claros se apagaron las luces de la explanada, dejando a cientos de manifestantes en la oscuridad, señaló Z, que informó que el acto terminó con los manifestantes entonando el himno nacional.